De vuelta con más aquí en Hechos, y es momento de dar paso a nuestra entrevista de esta noche, en donde, como siempre, pues intentamos analizar y desmenuzar aquellos hechos que marcaron la agenda informativa, no solo del día, sino que de toda la semana. En esta ocasión, sin lugar a dudas, tiene que partir de la noticia que se dio a conocer desde ayer, cuando la Corte de Constitucionalidad, pues, en una conferencia de prensa, hizo pública su resolución por el amparo planteado para que el jefe de la CICIG, Iván Velázquez, pudiera ingresar al país luego de la prohibición por parte del gobierno. Muchas posturas se han generado a raíz de esta resolución por parte de la Corte de Constitucionalidad, y hay algunos quienes consideran que no ha sido lo suficientemente clara la resolución, y es por ello que las autoridades del gobierno pues han tenido la oportunidad de presentar posturas completamente contrarias a lo señalado por parte de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Hoy analizaremos este tema, y es por ello que tenemos en el set al ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Luis Fernández, y también al licenciado Javier Monterroso. Y más adelante nos estará acompañando en la línea telefónica también el licenciado Estuardo Ralón, abogado constitucionalista. A ambos les doy las buenas noches, la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. A usted, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Licenciado Fernández, empecemos con usted. La primera pregunta, ¿es clara o es ambigua la resolución por parte de la Corte de Constitucionalidad? Sumamente ambigua. De hecho, la prueba es eso, que toma usted un vespertino y 5 diputados tienen opiniones diferentes. Toma abogados y va a haber 20 opiniones diferentes. O sea, de un mismo cuerpo normativo, de una misma resolución, se extraen muy diferentes interpretaciones, precisamente por lo ambiguo que fue. Pero yo creo que a propósito la hicieron ambigua. Licenciado Monterroso, ¿qué opina usted? ¿Clara la resolución o ambigua? Creo que la resolución pudo haber sido más clara. El amparo era sobre un acto específico. De hecho, la Corte sí se refiere a ese acto, pero le da demasiadas vueltas. Sí, cuando innecesariamente le dice al presidente que tiene que negociar con Naciones Unidas, eso era innecesario, no se estaba discutiendo el acto de relación entre el presidente y Naciones Unidas. Lo que se estaba discutiendo era si Iván Velázquez podía entrar o no a Guatemala, que era precisamente el acto que se impugnó. Era digamos, no dejar que Iván Velázquez regresara al país. Y la Corte sí resuelve sobre eso. Dice, el Ejecutivo deberá permitir ingresar a él o la comisionada, pero ese cargo de él o la comisionada hoy por hoy lo ocupa Iván Velázquez, entonces se entiende que él puede entrar. Lamentablemente la Corte se perdió en los otros temas. También entiendo que la Corte tenía que razonar claramente la supremacía de su interpretación constitucional y por qué era obligatoria su interpretación, porque el presidente ya había amenazado desde la semana pasada que no iba a acatar esta resolución. Por eso la Corte también se refiere a eso en su resolución. Licenciado Fernández, algo que me llama la atención de su primer pronunciamiento tiene que ver con que usted dice quizás hasta lo hicieron adrede. ¿Por qué consideraría usted que los magistrados harían esto? ¿Le hicieron una ayudadita al presidente? ¿Le generaron una coartada por allí? No tanto al presidente, sino al entorno. Fue como una banderita blanca que sacaron, como decir una pausa, un llamado a la reflexión, ya que la situación cada vez se pone más tirante. De esa cuenta no le entraron con congruencia a la petición original del amparo, que es Iván Velázquez Gómez. ¿Puede entrar o no puede entrar? Por lo mismo la Corte se fue con rodeos y dijo que después de respetando los acuerdos, el acuerdo, artículo 12, después de las negociaciones, una vez agotada, por cierto que la palabra agotada hay que definirla, una vez agotada se establezca con armonía los procedimientos para que pueda entrar él o la comisionada. Aquí la Corte está lanzando 2 mensajes subliminales entre líneas, pero muy fáciles de leer. Primero, terminen de negociar. Vayan a negociar, a pesar de que el gobierno ha dicho que desde el año pasado está negociando, aparentemente no lo vio así la Corte. De esa cuenta, el primer mensaje que da es, vayan a negociar, ganen tiempo todas las partes. Y el segundo mensaje es para la ONU,
cambien a Iván Velázquez y pongan a alguien más. Por ende, para usted significaría que no le están diciendo sí al ingreso de Iván Velázquez al país. Correcto, no le están diciendo. Ahí es donde digo que no hay congruencia en lo pedido en el amparo y lo que se resolvió. O sea, se salieron por la tangente con esa resolución que es de la familia de Gallo Gallina, porque no se sabe realmente. Repito, la petición era con Iván Velázquez. El pronunciamiento no fue de Iván Velázquez. El pronunciamiento fue: termine de negociar con Naciones Unidas de conformidad con el artículo 12 del acuerdo, y 2, una vez terminadas agotadas dichas pláticas, que se establezcan los mecanismos para que pueda entrar él o la comisionada. El licenciado Estuardo Ralón, abogado constitucionalista, ya se incorpora también a esta conversación por medio de la vía telefónica. Licenciado Ralón, buenas noches, gracias por recibir nuestra llamada. Ya tenemos dos posturas por aquí. El licenciado Monterroso señala que, en efecto, ya se permite el ingreso de Iván Velázquez al país, pese a las ambigüedades que se haya podido generar en la resolución de la CC. Y por su parte, el licenciado Fernández señala lo contrario, que esa misma ambigüedad permite que la interpretación diga Iván Velázquez no puede ingresar al país. ¿Cuál es su postura al respecto? Sí, muy buenas noches y un saludo a los colegas y televidentes. La resolución que emitió la Corte de Constitucionalidad no revocó en forma expresa la decisión del presidente, que por razones de seguridad nacional indicaba que el señor Iván Velázquez no podía ingresar al país. Recordemos que ayer en la conferencia de prensa, por unanimidad, los magistrados de la Corte decidieron no otorgar 3 solicitudes de ejecutorias de un expediente de amparo. Quiero resaltar eso porque las ejecutorias buscaban la protección de una persona específica, que básicamente se pedía que la Corte revocara la decisión presidencial para que esa persona específica fuera protegida por un amparo provisional dentro de ese mismo expediente que se había, digamos, generado cuando fue la declaratoria de non grato. Es decir, si la Corte hubiese querido proteger a una persona específica, tenía la posibilidad de hacerlo al otorgar las ejecutorias, situación que no ocurrió. Y por lo tanto, la resolución donde otorga el amparo es una resolución amplia, por unanimidad, donde se describen líneas del convenio y se describen normas de la Constitución, pero en ninguna de sus 11 páginas menciona al nombre Iván Velázquez, digamos. No menciona a una persona y tampoco revoca la decisión por razones de seguridad nacional. Yo lo que entiendo de la resolución es que debe de agotarse un diálogo y que cuando se apersone la comisionada o el comisionado, que no necesariamente es Iván Velázquez, pues pueda ingresar al país. Y eso es describir lo que dice el convenio y lo que dice la Constitución, pero no es proteger a una persona en específico. Claro. Hoy en la noche en redes sociales ha circulado una nota de la canciller que indica que para Guatemala desde el 3 de septiembre del 2018 dejó de ser comisionado el señor Iván Velázquez, que según las normas del derecho internacional, al momento de hacerse esa declaratoria de amenaza a la seguridad nacional, entiende Guatemala que en ese ámbito internacional ya no ocupa el cargo de comisionado y pide que se envíe un listado de quienes podrían ser la comisionada o el comisionado. Acá quiero destacar que las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad no existen en el ámbito internacional para Naciones Unidas, es decir, hay que ver la discusión en 2 planos, en el plano nacional y en el plano internacional. Dentro del plano internacional hay una Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas que permite a los estados desconocer a los jefes de una misión, por ejemplo, cuando son declarados non gratos o cuando son algún tipo de amenaza a la seguridad nacional. Es decir, para Naciones Unidas no existe la resolución de la Corte de Constitucionalidad y tendríamos que plantearnos si en el ámbito internacional sigue siendo o no comisionado el señor Iván Velázquez, ya que Guatemala a través de su canciller le comunica a Naciones Unidas que ha dejado de serlo desde el 3 de septiembre de este año. Ahora, licenciado Monterroso,
lo vi con la intención de poder aportar, sobre todo en la línea de las ejecutorias a las cuales hacía alusión el licenciado Ralón. ¿Qué es lo que usted quiere compartir? Bueno, hay que tomar en cuenta varias cosas. En primer lugar, fueron presentados 8 diferentes recursos, entre ellos 3 ejecutorias, pero las ejecutorias fueron planteadas porque el año pasado, después de la declaratoria de non grato que hiciera el presidente contra Iván Velásquez, se otorgó un amparo provisional a favor de Iván Velásquez en contra de la decisión de declararlo non grato. Entonces, quienes presentaron ese amparo el año pasado presentaron ejecutorias. Lo que la Corte, la razón por la cual la Corte rechazó las ejecutorias no es porque no haya procedido, digamos, la protección a favor de Iván Velásquez, sino porque la Corte consideró que eran nuevos hechos, ¿verdad? Y efectivamente son nuevos hechos estos que ahora el presidente ha cometido, de no dejar ingresar a Iván Velásquez, no declaró non grato nuevamente, sino que no lo dejó ingresar. Y por eso la resolución de la Corte se refiere a uno de los 8 amparos, rechazó otros tantos y se refiere al presentado por el abogado Alfonso Carrillo. Es cierto que la Corte no determina directamente la protección a favor de Iván Velásquez, pero cuando dice tienen que dejar entrar a él o la comisionado, está incluyendo a Iván Velásquez. Es como si dijéramos el presidente de Guatemala. Aunque el ingreso no significa protección, licenciado Montero. Digamos que en este caso la protección no se deroga explícitamente, como bien dice el abogado, no se derogó el acto, pero sí se otorgó el amparo provisional. Y entre la parte resolutoria dice claramente que se permite el ingreso. Y aquí es donde también discrepo del licenciado Fernández Molina. No veo yo una conexión lógica entre el primero, considerando que establece la negociación obligatoria con Naciones Unidas, y el segundo, considerando que es el que habla del ingreso del comisionado. De hecho, el segundo sí se refiere a que ¿Cuál sería la intención de incluir ese otro considerando de las negociaciones? Exacto, entonces? eso es donde yo veo la ambigüedad de la Corte, y en eso sí coincido, pero en el segundo considerando, donde dice ingresa en forma que tenga armonía con el convenio, no dice armonía entre las partes, armonía con el convenio. Es justamente otra de las palabras que también tenemos que, pues, aquí analizar, porque ha sido de las que más ha generado controversia y pues diferentes posturas a raíz de la resolución. Licenciado Fernández, hablemos justamente de esa unanimidad. ¿Realmente hay unanimidad entre los magistrados cuando observamos, por ejemplo, ya en declaraciones de prensa o algunos otros medios de comunicación radiales y escritos, cómo una corriente marcada en la CC, entiéndase, la magistrada Porras, y la otra, la magistrada Ochoa, hablan desde posturas distintas, una confirmando algo y la otra sin querer meter los pies al agua? Yo creo que jurídicamente no hay unanimidad, pero desde el punto de vista del artículo 268 de la Constitución, que lo invocan y hacen ver que en la cúspide de todo el sistema está la Corte de Constitucionalidad, y ese artículo 268 dice que la función esencial de la Corte de Constitucionalidad es resguardar el orden constitucional, y bajo ese pretexto se pueden dar licencias y quiebres como la actual. En la misma sentencia, en el mismo auto de amparo provisional, sí resaltan que los pactos se deben cumplir. Hasta lo mencionan en latín, pacta sunt servanda, diciendo que Guatemala suscribió en el 2006 este acuerdo. Lo dice claramente, y repito, los que se firma y se conviene se debe cumplir. Y se menciona al Congreso. Señores del Congreso, ustedes también lo ratificaron. Claro, no esta legislatura, pero sí el Congreso como un cuerpo unitario. El Congreso lo ratificó. Por lo tanto, el presidente es quien maneja la política exterior en función de la Constitución, y dentro de esto extensivamente los acuerdos obligatorios para Guatemala. O sea, para mí sí es muy ambigua la resolución, igual la decisión que, según se mencionó, se tomó el día de hoy, porque si hay un mandato para negociar, quiere decir que yo debo hacer una pausa, esperar a ver qué pasa, qué líneas de comunicación podemos entablar, y después tomo decisiones. Claro. O sea, justamente una negociación es llegar a puntos medios. Si se toma una resolución de no entrar, o de que se va a combinar a la ONU a que nombre tanto, eso está fuera de
la idea germinal de la Corte de Constitucionalidad de poner una pausa de espera. Eso sería para mí precipitado. Y a la ONU no se puede conminar ni ordenar, se le puede exhortar o invitar. Ni emplazar. Ni emplazar. Realmente ahí hay un poco de... Lo debe revisar el gobierno en aras pues, de evitar este choque de trenes, que fue lo que quiso evitar la Corte de Constitucionalidad, y en ese contexto y con esa visión fue que sí hubo acuerdo. Quizá jurídicamente no estén de acuerdo, pero dada la coyuntura nacional, el riesgo de confrontación, el choque frontal que hay entre Corte de Constitucionalidad y Ejecutivo, y enfrente mirando como tercero en discordia la CICIG, realmente creo que hay una lectura fácil de extraer que la situación es muy conflictiva. De esa cuenta fue que la CC emitió una resolución no dictada, no redactada por juristas, sino por diplomáticos. Totalmente. A raíz de lo que plantea ya el licenciado Fernández, pues ya hemos abordado o analizado una de las posturas de este día que tiene que ver con la canciller guatemalteca Sandra Jovel, que como ya ha quedado pues ahora analizada o comentada, quisiera hablar también de otras posturas que surgen a raíz de todo esto y tiene que ver pues por supuesto con lo señalado más adelante por el ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, el no querer cumplir pues lo que ya ha dicho la Corte de Constitucionalidad, según lo que usted ha analizado o interpretado. De ser esa la interpretación correcta, ¿a qué se enfrenta el ministro Degenhardt, la canciller guatemalteca y otros funcionarios, hasta el mismo presidente? Bueno, yo creo que hay una lógica de incumplimiento tanto del convenio con la CICIG, de creación de la CICIG, como de la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Cuando la ministra le dice a Naciones Unidas que mande la terna, eso está en contra del convenio. El convenio en el artículo 5 es claro, al comisionado de la CICIG lo nombra el secretario general de Naciones Unidas. Nunca en ningún momento se ha preguntado, claro, nunca se le ha mandado una terna o nada, sino que lo nombra directamente. Y también el artículo 10 del convenio es claro en decir que el comisionado no se le pueden poner trabas a su ingreso al país, que no pueden exigírsele requisitos migratorios. A eso se refiere la Corte cuando dice en armonía con el convenio. Ahora, cuando el gobierno de Guatemala toma este tipo de actitudes, también está cayendo en un incumplimiento del convenio, que es lo que yo creo que quieren orillar a que Naciones Unidas dé por terminado el convenio de cooperación, lo cual sería una estrategia muy maliciosa de parte del Ejecutivo. Por otro lado, si el ministro de Gobernación continúa con la actitud y se opone al ingreso de Iván Velázquez, si de verdad quisiera ingresar al país, porque aquí hay que tener algo muy claro, el desacato de la resolución, la misma Corte lo establece en su resolución, es cuando se impida el ingreso de la o el comisionado. Que no ha sucedido aún. Que no ha sucedido, pero si Iván Velázquez sigue siendo el comisionado de CICIG, porque está nombrado por el secretario general de Naciones Unidas, que es el único que puede quitar o poner los nombramientos, dicho sea de paso, si él sigue siendo el comisionado y Degenhardt no lo deja entrar, estaría cayendo en desacato ante la Corte de Constitucionalidad y la Corte de Constitucionalidad tendría que ordenar su destitución, que eso sí lo puede hacer porque es un funcionario no electo sino nombrado, y además podría iniciarse la persecución penal por desobediencia. Hablemos ahora de la postura de la fiscal general, la doctora Consuelo Porras. Algunos han dicho que es la postura más acertada, algunos han dicho que ha quedado muy tibia con respecto a su pronunciamiento, pero al final dice lo que se tiene que decir, que es nuevamente la responsabilidad cae en la Corte de Constitucionalidad por esta resolución ambigua que ha emitido en un inicio. ¿Cuál es la hoja de ruta que debemos de seguir ahora a raíz de todo este gran embrollo en el que estamos envueltos? Mire, desde el punto de vista jurídico, lo que corresponde, según el artículo 72 de la Ley de Amparo, es una aclaración de ese extremo, a qué se refiere con un comisionado o comisionada. Básicamente eso, y tal vez de aclaración y ampliación en el sentido de que no se menciona en el auto, en toda la resolución, el nombre de Iván Velázquez, que amplíe en qué posición queda el ciudadano colombiano Iván Velázquez, que era el objeto original de la solicitud de amparo. O sea, ya se tuvo que haber interpuesto, porque de notificado son 24 horas para la aclaración y ampliación. Y en el contexto extrajurídico, lo que se debe es establecer los vínculos, las conexiones con los negociadores, con la ONU,
para ver qué se puede negociar de conformidad con el artículo 12. Y es importante que el propio convenio, se ha mencionado el 12, pero el artículo 6 dice que el comisionado tendrá libre tránsito sin restricción alguna por todo el territorio de la República. Entonces uno dice, eso tampoco realmente se está cumpliendo. O sea, necesitamos la buena diplomacia de Guatemala que accione y que platique con ONU y no tomar esas decisiones precipitadas, salvo, como dice el licenciado, que la intención fuera otra de romper directamente con Naciones Unidas. ¿Qué podemos decir del silencio de la ONU hasta estos momentos? Es un pronunciamiento que ya se veía venir desde ayer, desde la conferencia de prensa, y no vemos la misma reacción por parte del señor Guterres como sí ocurrió en otro momento. ¿Qué lectura le damos? Creo que la ONU está analizando tanto la resolución de la Corte de Constitucionalidad como la actitud que ha tomado el Ejecutivo respecto a esa resolución. Sin duda los tomó por sorpresa la solicitud de la canciller Sandra Jovel de una terna. Esto, yo estuve en el Ministerio Público cuando nombraron tanto a Iván Velázquez como a Delanese y en ningún momento se pidió una terna. Naciones Unidas tomó la decisión unilateralmente y después la comunicó al Estado de Guatemala sin que tampoco el Estado de Guatemala tuviera nada que decir en ese tema, porque aquí hay que recordar algo muy claro. El acuerdo de creación de la CICIG es un acuerdo bilateral entre Naciones Unidas y Guatemala, y en ese mismo acuerdo se establecen al menos 14 artículos que rigen ese convenio, y en ningún momento se dice que tenga que tener una aceptación por parte del Estado de Guatemala. Lo que se quiere es aplicar digamos, convenios internacionales que no son específicos en el tema, como es este acuerdo de CICIG, que claramente dice que las Naciones Unidas es el que nombra. Entonces me parece que lo primero que va a hacer Naciones Unidas es comunicarle al Estado de Guatemala que no tiene por qué mandar 3 nombres, que ellos siguen manteniendo a Iván Velázquez al frente de la comisión, pero a lo interno de Naciones Unidas sí entiendo que hay una discusión sobre si es conveniente que Iván Velázquez siga al frente de CICIG o si debe cambiar. Y ahora, con las actitudes que ha tomado el Estado de Guatemala, estoy seguro que están discutiendo si debe o si vale la pena continuar con la misión. El apoyo, claro. Licenciado Fernández, para terminar, conclusiones, ¿cómo propiciar ya o cuál es el proceso que se debe seguir para esta aclaratoria por parte de la Corte de Constitucionalidad? Bueno, se debe plantear, y según la misma ley de amparo, en 48 horas debe resolverse la aclaración y ampliación. Pero más allá de eso, yo quiero que se retome la bandera blanca que está lanzando ahorita la Corte de Constitucionalidad. Esa pausa, esa llamada a la reflexión, evitar ese choque frontal de 2 trenes en una situación que Guatemala no está para eso. Estamos muy cercanos a elecciones y en una sociedad muy polarizada, cada día más polarizada. Repito, es una llamada a la reflexión, un tiempo que se le da al Ejecutivo para poder negociar con la ONU. ¿Qué argumentos debemos de negociar con la ONU? Ver en qué medida se haya desviado Iván Velázquez y el papel de CICIG en realidad fuera de la meta que tenía, que eran los cuerpos estos irregulares, paralelos, y que se haya dedicado, si fuera el caso, a una persecución selectiva y en otro orden de ideas hasta dónde pudo o no presionar a jueces para que la prisión preventiva fuera la generalidad y no la excepción. Licenciado Monterroso, conclusiones. Bueno, yo creo que el presidente debe poner los pies sobre la tierra. Nos está llevando a un escenario de crisis constitucional si mantiene la posición, tanto el presidente como los ministros, de no cumplir, de no acatar la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Nos va a llevar a un escenario de un autogolpe de Estado. A ver, la Corte de Constitucionalidad, hay muchas resoluciones cuestionables. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que hayan dejado participar a Ríos Montt en el año 2004, pero él participó y el Tribunal Supremo Electoral tuvo que acatar. Tampoco estoy de acuerdo con que hayan votado la sentencia de genocidio, pero se tuvo que repetir el juicio, ¿verdad? En este caso, el presidente no tiene la interpretación de autoridad. La única que tiene la interpretación de autoridad es la Corte de Constitucionalidad. Si el presidente no está de acuerdo con la sentencia, lo siento, pero tiene que acatarla. Lo que no puede hacer el presidente es tener esta actitud. ¿Pero se debe de aclarar la sentencia? Creo que convendría ampliarla y aclararla, ¿verdad? Ahí en eso coincido con el licenciado Fernández Molina. Creo que es conveniente que el amparista, en este caso el licenciado Carrillo, presente la aclaración y ampliación específicamente sobre el punto del caso de Iván Velázquez,
que es lo que ha quedado en cierta forma para algunos ambigua. Yo creo que es clara de que puede ingresar, pero creo que el Ejecutivo es el que tiene que ser llamado a la atención. No puede seguir siendo asesorado por gente que está vinculada con casos y que eso, el miedo los lleva a cometer ese tipo de cosas. Me informan que tenemos todavía al licenciado Ralón en la línea telefónica. Licenciado Ralón, por favor, su conclusión, ¿con qué ideas quisiera cerrar esta conversación de esta noche? Dos ideas rápidamente. Una de ellas es que si el amparo se dio por nuevos hechos, el nuevo hecho que ocurrió fue que se declaró que Iván Velázquez era una amenaza a la seguridad nacional, y ese nuevo hecho no lo aborda la resolución, no dice nada, no dice absolutamente nada de la recomendación del Consejo de Seguridad Nacional ni revoca esa decisión. Y la otra idea es que me parece inapropiado las declaraciones que dio la magistrada Gloria Porras, porque son distintas a la resolución que firmó. Pudo haber dado la magistrada un voto razonado concurrente, pudo haber especificado el nombre de Iván Velázquez. Que la han caracterizado además. Si la protección era personal, creo que debería existir congruencia entre lo que se indica en los medios a la resolución que ella misma firmó, y veo ahí una separación. Excelente. Bueno, muchísimas gracias al licenciado Ralón, al licenciado Monterroso y al licenciado Fernández por habernos acompañado en esta noche. De esta cuenta cómo pues culminamos con una edición más de Hechos con Ana Lucía Mazariegos. Ha sido un verdadero privilegio acompañarle. Nos vemos mañana nuevamente a las 8 de la noche. La noche del pasado domingo, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad dieron a conocer la resolución por el caso del jefe de la CICIG, Iván Velázquez, luego de que se le prohibiera el ingreso al país. Algunos analistas dicen que Iván Velázquez ya puede ingresar al país, otros opinan lo contrario, todos plantean sus argumentos. Mientras tanto, la canciller Sandra Jovel pidió a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas que propongan nombres de candidatos para el nuevo jefe de la CICIG. La ministra de Relaciones Exteriores también dijo que responsabiliza al ente internacional por las consecuencias que puede traer la no designación de un nuevo comisionado. Por otro lado, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, aseguró que no se permitirá el ingreso al país del colombiano Velázquez. La fiscal general dijo que es la CC la que tiene que determinar si hay delito o no por el cumplimiento de la resolución de la máxima corte en materia legal. Las lluvias causadas por la depresión tropical Florence dejó sin vida a 23 personas. La ciudad costera de Wilmington quedó aislada por las inundaciones del río Cape Fear. Florence se dirigió a través de Virginia y hacia Nueva Inglaterra. Las inundaciones se extendieron desde Maryland a través de Nueva York y el sur de Nueva Inglaterra.